Muy buenos días, estimados estudiantes de segundo de secundaria. El día de hoy vamos a aprender la lección número 4, ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una recta secante. ¿Cuándo decimos que dos rectas son paralelas? Decimos que dos rectas son paralelas cuando al prolongarse de forma infinita nunca se van a cortar, nunca se van a cruzar. Y cuando hablamos de una recta secante, hablamos de aquella recta que va a cortar a ambas rectas paralelas y que a la vez va a formar 8 ángulos, en este caso denotados con los números del 1 al 8. Entonces, antes de repasar estos nombres que tenemos aquí, vamos a aplicar nuestros conocimientos que ya hemos aprendido en sesiones atrás. ¿Qué es lo que podemos decir nosotros de esta gráfica? ¿Qué podemos analizar? Lo que podemos decir es, por ejemplo, que el ángulo 1 es igual que el ángulo 4, porque son ángulos opuestos por el vértice. Que el ángulo 2 es igual que el ángulo 3, porque son ángulos opuestos por el vértice. Que el ángulo 1 más el ángulo 2 van a formar un ángulo llano, o sea, van a sumar 180 grados. Que el ángulo 2 con el ángulo 4 van a formar también un llano. El ángulo 3 con el ángulo 4 van a formar también un llano. El ángulo 1 con el ángulo 3 también van a formar un ángulo llano. Y que todos juntos van a formar un ángulo de una vuelta, o sea, van a sumar 360 grados. Es lo que podemos deducir de esta gráfica, sin aprender todavía nuestra teoría. De la misma forma podemos decir en los ángulos que se forman con la recta L2. El ángulo 5 igual que el ángulo 8, el ángulo 6 igual que el ángulo 7, y que todo junto va a formar un ángulo de una vuelta, o sea, un ángulo que mide 360 grados. Muy bien, vamos a pasar a revisar nombres dentro de esta teoría. Aquí le llamamos ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes se caracterizan porque son iguales y están ubicados, digamos, en el mismo lugar en la recta L1 como en la recta L2. Por ejemplo, tenemos el ángulo 1 con el ángulo 5, son correspondientes. El ángulo 2 con el ángulo 6 son correspondientes, por lo tanto son iguales. El ángulo 4 con el ángulo 8 son correspondientes, son iguales. Y el ángulo 3 con el ángulo 7 también son correspondientes, por lo tanto son iguales. Esos son los correspondientes. Los ángulos alternos. Los ángulos alternos también se caracterizan porque son iguales. Pueden ser internos o externos. Se le llama ángulos internos a aquellos ángulos que están dentro de las rectas paralelas, en este caso 3, 4, 5 y 6. Y los externos que están hacia afuera, el 1, el 2, el 7 y el 8. Pero ¿qué le llamamos alternos? Los alternos se ubican así cruzados. Por ejemplo, el 3 con el 6 son iguales, cruzados, internos. El 4 con el 5 también son iguales. Internos serían cruzados, el 1 con el 8 son iguales. Y el 2 con el 7 también. Los ángulos conjugados se caracterizan porque suman 180 grados. Son suplementarios. Y también pueden ser internos o externos. Y se caracterizan en la gráfica porque están ubicados hacia un lado de la derecha. Podríamos decir hacia la izquierda o hacia la derecha. Por ejemplo, en esta recta tenemos los conjugados internos 4 y 6. Son internos, están dentro de las paralelas y están hacia la derecha de la recta secante. Estos ángulos van a sumar 180 grados. El ángulo 3 con el ángulo 5 también son conjugados internos, están hacia la izquierda, suman 180 grados. El ángulo 1 con el ángulo 7 también van a sumar 180 grados, ya estamos hablando aquí de los conjugados externos. Y el ángulo 2 con el ángulo 8 también van a sumar 180 grados. Esa es la teoría en cuanto a rectas paralelas cortadas por una secante. Sin embargo, dentro de esta teoría hay dos teoremas que vamos a revisar. Nos dice el teorema 1. Si tengo dos rectas paralelas, dentro de esas rectas paralelas se ha formado un ángulo. Como ustedes ven aquí, acá tenemos ángulos que están hacia la izquierda, que voy a poner acá, verde, con el delta, y tenemos aquí un ángulo cuya abertura está hacia la derecha, está de rojo. En este caso, ¿qué se cumple aquí? Se cumple que la suma de los ángulos que apuntan hacia la izquierda van a ser igual al ángulo de la derecha, que en este caso es la E. De esta manera que me va a quedar que X es igual a alfa más.
manera más general, aquí tenemos, por ejemplo, varios ángulos que se forman entre rectas paralelas y los ángulos cuya abertura están hacia la izquierda serían X, Y y el Z. Suma de los tres ángulos cuya abertura están hacia la izquierda van a ser iguales a los ángulos, a la suma de ángulos cuya abertura están hacia la derecha. En este caso, alfa más beta más delta. Y lo tenemos aquí, la relación matemática. Muy bien, vamos ahora a practicar un poco. Problema número 1. Tenemos lo siguiente. Nos dice el problema calcular el valor de X en el gráfico si L1 es paralelo a L2. No se olviden que esta teoría se cumple siempre y cuando exista recta paralela y una recta cercana. ¿Qué podemos decir nosotros de estos ángulos? Podemos decir que son ángulos correspondientes. Tienen la misma ubicación en ambas rectas. Por lo tanto, dijimos que los ángulos correspondientes son iguales. Igualamos 7x igual 36 menos 2x. Menos x lo transponemos a sumar. Y me quedaría aquí 9x. Luego el 9 lo transponemos a dividir. Y me quedaría que el valor de x es igual a 4 grados. En el problema número 2 tenemos la recta L1 es paralelo con la recta L2. Me piden calcular el valor de x. No se olviden, alumnos, que las rectas paralelas pueden estar así horizontales, pueden estar también verticales, o pueden estar así como oblicuas, digamos así. Sin embargo, la teoría se va a cumplir, ¿no? Siempre es bueno observar bien el gráfico para poder darle solución a los problemas. ¿Qué tipo de ángulos son estos dos? Son ángulos alternos e internos, están cruzados. Por lo tanto, si son alternos e internos, son iguales. Igualamos 5x igual a 80 grados. El 5 lo transponemos a dividir y me quedaría que el valor de x va a ser igual a 16 grados. Muy bien, vamos ahora a desarrollar el problema número. Observamos nuestra gráfica. A ver, lo que podemos decir es que son ángulos internos, están dentro de las paralelas, pero a la vez observo que están hacia un mismo lado de la secante, como hacia la derecha. Hay dos ángulos, se les llama ángulos conjugados internos. Dijimos que los ángulos conjugados internos suman 180 grados. Sumamos 3x más 2x igual 180 grados. Sumamos 5x, el 5 lo transponemos a dividir y me quedaría que el valor de x es igual a 36 grados. Sin embargo, la pregunta que me hace es calcular el complemento de x. Recordemos que el complemento es lo que le falta un ángulo para ser igual a 90 grados. Restamos 90 grados menos 36 y obtenemos que el complemento de 36 grados es igual a 54 grados. Muy bien, en el problema número 4 dice: en el gráfico la recta L1 es paralela con la recta L2, calcular el valor de x. Entonces aquí, ¿qué observamos nosotros? Hay un ángulo que está apuntando hacia la izquierda y tenemos dos ángulos que están hacia la derecha. Entonces se cumplía acá, en este caso tengo uno solamente a la izquierda. El ángulo de la izquierda va a ser igual a la suma de los dos ángulos cuya abertura están hacia la derecha. Ya va a ser igual a 45 grados más 2x. Hacemos la ecuación, este más 2x lo transponemos a restar y me quedaría 3x. Luego el 3 lo transponemos a dividir y me quedaría que el valor de x va a ser igual a 15 grados. Y de esa manera hemos dado solución a este problema número 4. Vamos a desarrollar el problema número 5. Nos dice el problema número 5. En el gráfico, L1 es paralelo con L2, calcular el valor de x. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Los ángulos de la izquierda, acá tenemos rectas paralelas, dentro de los cuales se han formado varios ángulos. Los ángulos que apuntan hacia la izquierda son la x, el 2x y el 2x por acá. Y los ángulos que apuntan hacia la derecha, cuya abertura están hacia la derecha, sería el 20, 40 y el 10. Entonces, ¿qué dijimos? La suma de ángulos cuya abertura están hacia la izquierda, x más 2x más
dos x, los azules, van a ser igual a la suma de ángulos cuya abertura están hacia la derecha. 20 grados más 40 más 10. Desarrollamos nuestra ecuación. X más 2x más 2x igual 5x. 20 más 40 más 10 me da 70. El 5 lo ponemos a dividir y obtenemos que el valor de x es igual a 14 grados. Muy bien, alumnos, de esa manera hemos culminado la lección número 4. Acá tienen una práctica para que ustedes puedan afianzar un poco más estas ideas. Y cualquier duda o consulta me la hacen a través de la guía virtual. No se olviden que antes de desarrollar su examen, primero hagan una práctica para que estén un poco más ágiles, dominen un poco estos temas y puedan dar un buen examen sobre todo, ¿no? Por lo demás, cuídense mucho y ya estamos comunicándonos posteriormente. Gracias.